Muy bien, y cuando son las 9:05 minutitos, vamos a conversar, Marcos, con el doctor Ricardo Terrile. El doctor Terrile es profesor universitario, escritor, pero fue diputado de la primera etapa y con gran protagonismo en el gobierno de el doctor Raúl Alfonsín. Ricardo, buen día, gracias por atendernos. María Herminia, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte. Bueno, se me ocurrió el hecho de preguntarle a alguien con tanto corretaje político cómo está viendo el país y cómo está viendo a la oposición. A ver, estamos en una situación distinta que la que vos y yo conocimos en 1983. Uh-huh. La expectativa era grande, se recuperaba el Estado de Derecho y la grieta no existía. Existía, por supuesto, el adversario. Habíamos ganado el proceso electoral con Alfonsín, pero invitó a Luder a ser ministro de la Corte. Yo recuerdo esos debates. Eran debates muy interesantes, pero en definitiva, los que habíamos transitado esa etapa tan dolorosa, tan tremenda para todos, sobre todo para quienes habíamos estado en la universidad peleando codo a codo junto con los trabajadores, las experiencias del Cordobazo, del Rosariazo, etcétera, entendíamos en ese momento el valor, la importancia que tenía la democracia y el Estado de Derecho. Ahora lo que observo es realmente algo pavoroso, que muchos de aquellos amigos muertos se levantarían hoy y se volverían a dormir, porque es tremendo lo que está pasando. La centroderecha ha ocupado un espacio en el mundo y en la Argentina. Las experiencias de Macri no fueron todo lo que los liberales imaginaron. El radicalismo vive evidentemente desde la, yo te diría que no desde Alfonsín en sus últimas etapas tan solo, sino también con De la Rúa, una experiencia tremenda donde llegamos a tener, para vergüenza de los radicales, nada menos que a Cavallo como ministro de Economía. Entonces, esas cosas son las que hoy un grupo de radicales tratamos de modificar, tratamos de cambiar, porque creo haberte escuchado en algún momento de que hay evidentemente dos situaciones tremendas que licúan cualquier logro o cualquier posibilidad de poder tener un repunte. La inseguridad en Santa Fe, sobre todo en Rosario, y la inflación. La inflación es una cosa tremenda. Hoy estaba leyendo temprano los diarios ingleses y una ministra, nada menos que la primer ministra, le costó su lugar, porque del 3% anual pasó al 10% anual. Es espantoso. Es realmente algo inusitado para la economía inglesa, y nosotros estamos en el 100%. Y así no se puede plantear nada. No puede el gobierno, el oficialismo, proyectar, y no puede tampoco la estructura del trabajo, del sindicalismo. Fíjate vos lo que está pasando con las paritarias, es un permanente actualizar. Se llega siempre tarde, Ricardo, vos conocés de esto, pero hay algo, perdón que te interrumpa, hay algo que es más preocupante aún. Vos trabajaste mucho en la OIT, trabajaste como diputado en el tema laboral, o sea, lo conocés mucho, pero Argentina, bien dijiste cuando empezábamos esta charla, no es la de aquel 83, ¿no? Hoy, cada vez que los trabajadores tutelados pueden medianamente, aunque llegan tarde, adecuar un poquito o acercarse un poquito a la inflación que le va devorando el sueldo, ¿cuántos, un 40% diría yo, quedan abismalmente lejos aquellos que trabajan en negro? Así es, y tenemos lo que vos acabas de decir, el problema del trabajo en negro. Las cargas patronales que son tremendas, en consecuencia
Un kiosquero no puede tener un empleado, una peluquería no puede tener 2 empleadas, porque las cargas patronales son realmente muy, muy onerosas. Esa es una situación que no hemos podido corregir en todos estos años y la seguimos de alguna manera agudizando. Y no hay nadie que venga a buscar o a encontrar una solución. Es lamentable, pero es así. Hoy el billete de 1.000 pesos es el billete que teníamos nosotros de 100 pesos. ¿Y sí? Pero ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo resolvemos esta situación? Bueno, esta es la gran pregunta. Estamos tentados de buscar una solución entre todos, pero en la medida en que la grieta no se cure y de alguna forma no exista una posibilidad de llegar a un pacto de la Moncloa o alguna posibilidad de entender, sobre todo la dirigencia, que hay que sentarse en una mesa y resolver este problema, porque este problema no es ni del peronismo, ni del radicalismo, ni del socialismo, ni del macrismo. Es un problema que tenemos que resolver entre todos. Así es lo mismo que yo veo acá, ¿no? En Santa Fe para el tema de inseguridad, pero bueno, no sé, tal vez no quiero ser categórica en esto, al igual que tampoco lo soy en Nación. Los hechos, la evidencia me lleva cada día a convencerme más que sin un acuerdo para políticas de Estado en estos temas claves, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y no tenemos demasiado chance de avanzar, porque potencialmente Argentina es maravilloso, sigue siendo maravilloso. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no, somos un país pobre. No. Tenemos mucha gente empobrecida, todos nos hemos empobrecido, vamos a ser claros. Lo que pasa es que hay sectores muy vulnerables. Sí, coincido con vos. Yo creo que tenemos los partidos políticos diferencias. En algunos casos son notables, en otras no tanto. Los 2 partidos que en algún momento fueron mayoritarios, como el peronismo y el radicalismo, son partidos policlasistas, es decir, tenemos en nuestro seno distintos sectores que lo componen, que responden a diferentes clases sociales, a diferentes capas sociales, pero eso no nos ha evitado en algún momento, por ejemplo, que Perón se abrazara con Balbín. Eso no ha evitado en algún momento, como te dije antes, que en 1983 pensáramos en el tercer movimiento histórico. Las diferencias existen, pero parece que se ponen más acento en las diferencias que en las coincidencias. Y no hay manera de salir si no nos ponemos de acuerdo. Así es. ¿Cuán crítico no sos dentro de la coalición que integra el radicalismo? ¿Cómo se está conformando? Tiene grandes posibilidades de llegar a ser gobierno, pero ¿cómo lo ves? No sé si participás activamente o no, o solo observás. No, estoy participando activamente. Estamos participando lo que de alguna manera conformábamos aquella histórica Junta Coordinadora. Ya tenemos, María Herminia, 70 años y muchos años de política, pero seguimos sensibilizados por la situación. No somos indiferentes a lo que nos pasa, y hemos empezado ya hace varios años, después de Gualeguaychú, a reunirnos muchos de nosotros y a plantearnos, esto no puede ocurrir, no puede pasar, y mucho menos en la Unión Cívica Radical. Hoy, en lo particular, en lo individual, yo tengo coincidencias con Manes. Hemos conversado mucho con él, creemos realmente que es una persona, un cuadro importante. A lo mejor lo que encontramos, y voy a ser muy sincero contigo, es la falta de la gimnasia político-partidaria. Yo lo percibo en algunas entrevistas, que le falta el reflejo, pero tiene una visión parecida a la que te estoy relatando, que es la necesidad de tomar conciencia de que esto no se puede de ninguna manera superar si no es con un pacto, con un acuerdo, a lo mejor con un acuerdo a 4 años, a 6 años, a 3 años, pero un acuerdo en definitiva donde podamos
coincidir en algunos aspectos. A ver, yo recuerdo en aquel año 83 los debates que teníamos en ese momento el bloque peronista en torno al encabezado por Manzano. Yo recuerdo eso, entre Jarolaski y Manzano, ¿no? Claro. Ahora, también recuerdo, perdón, no, Ricardo, pero era muy jovencita, y claro, yo no entendía lo que la política sí merece. ¿Qué es esto? ¿Qué es el diálogo? Porque veía cómo en el Parlamento, especialmente cuando se trataron todas las leyes laborales, que lo cubrí, veía, bueno, discursos muy fuertes del uno contra el otro contra el uno, pero después en el pasillo se abrazaban, y yo decía, ¿pero cómo es esto? Bueno, esa es la síntesis de la política, ¿no? Sí, esa es la política. Esa es la política. A mí me dolió mucho después de haber pasado lo que más pasamos. Yo entré en la facultad en el año 70, atravesamos aquellos que ingresamos en el año 1970, todo lo que fue el periodo de Onganía, de Leviston, de Lanuse, el Gran Acuerdo Nacional, el ERP, los Montoneros, la AAA, Cámpora, Solano Lima, Perón y el golpe de Estado de Videla. Así que fíjate vos todo lo que atravesó mi generación. ¿Cómo podemos ser insensibles a todo eso que nos ocurrió? Y en el año 83 nosotros pensamos sencillamente de que podía ser evidentemente una salida definitiva. A mí me dolió mucho que no integrara la CONADEP el peronismo, mucho. A mí me dolió mucho algunas actitudes que tuvo Luder en su momento, justificando de alguna manera una ley de autoamnistía. A mí me dolió mucho los indultos, en definitiva, de Menem. Pero sin embargo, fíjate vos, no existía el reproche porque no integraban, no existía eso, es decir, seguimos trabajando y en algún momento el reconocimiento de los adversarios sobre esa situación. Yo creo que en ese sentido hay que reconocerle a este gobierno algunos aspectos importantes y hay que criticar otros, pero no al punto de desautorizarlos totalmente. No hay manera de poder crecer si no es así. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, y viajar mucho afortunadamente, y vivir las experiencias monárquicas parlamentarias de España o París, y escucharlo a Macron, por ejemplo, hace poco en un discurso fantástico acerca precisamente de la izquierda y la derecha, nosotros percibimos que hay una fórmula que se puede, fíjate vos lo de Merkel en Alemania, que había sido una persona que había sufrido y padecido todo lo que había significado el muro, y sin embargo unificaron la Alemania y pudieron salir, y eso sí que era una grieta, la pucha sí era una grieta. Entonces hay formas de salir, y esto es lo que a nosotros nos violenta. ¿Por qué? Porque no podemos salir de todo esto. Ahora, la expresión de la centroderecha, que yo identifico tanto a Vidal como a Rodríguez Larreta, son expresiones evidentemente liberales que en este momento y en esta situación que vive América Latina no tienen cabida. Yo sinceramente te diría, estamos haciendo fuerza muchos de nosotros, y no porque tengamos una concepción, si se quiere, extremista, ni mucho menos, que Lula pueda ganar en Brasil. La figura de Bolsonaro es una cosa que realmente golpea. Ayer leía, por ejemplo, en un diario como La Nación, lo que es ese país donde se va a hacer el Mundial. Es tremendo. Es tremendo, es decir, esas construcciones fundadas en la fe y en la costumbre, es impensable para un argentino. Bueno, ese es el mundo en que vivimos, ¿no? Las diferencias. ¿Crees que Manes pueda, en caso de ganar las PASO, ¿no es cierto?, podría articularse con una mirada como la que tiene justamente quienes has nombrado, o Rodríguez Larreta, o Patricia Bullrich, o el propio expresidente Macri? No, porque Manes no es de centro derecha. Partamos de esa premisa. O sea, que estás pensando en que se puede
escindir la coalición? Sí. Nosotros, mirá, quienes somos, como bien sabés vos, personas que no somos indiferentes a lo que nos pasa en el país durante todos estos años, básicamente sabemos de que en el marco de las coincidencias que tenemos, hay expresiones de centro derecha que no pueden seguir jugando el papel que jugaron abiertamente. Porque son expresiones que evidentemente no contemplan una realidad social que, nos guste o no nos guste, es la que estamos atrapados. Manes es una persona que nosotros no fuimos a buscar, sino que él aparece en un momento en el contexto. Empezamos a escucharlo, empezamos a reunirnos, empezamos a debatir ideas, y nos encontramos con una persona que evidentemente tiene una concepción en el sentido de que si no logra lo que logró Alfonsín en el 83, y salvando la distancia, porque no estoy comparando a Manes con Alfonsín, pero recordarás vos que Alfonsín, cuando recitaba el preámbulo, hablaba precisamente que eran los socialistas, los peronistas, los radicales, es decir, las distintas expresiones políticas partidarias las que íbamos a transitar juntos, con las banderas un poco más bajas para que flameara la azul y blanca, decía Alfonsín, y nos emocionábamos todos. Bueno, Manes tiene esa concepción. Y también tenemos la convicción de que no es un frente electoral el que tenemos que elaborar, es un frente programático. Claro. No hay manera de ser un frente programático. Perdón, Ricardo, estás coincidiendo. Empecé el programa de hoy hablando con Urtubey, quien dijo exactamente lo mismo. Dice, y dijo, me pongo en primer lugar, yo también me equivoqué. Poner el caballo delante del carro en esta Argentina no va. Nos debe unir un programa, una acción a través de un programa. Exacto, un programa. No hay manera de salir de esto. Por eso, cuando Macri en Gualeguaychú, después de nuestra convención lamentable, termina poniendo al jefe de la ciudad de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta, como gobernadora de la provincia de Buenos Aires a Vidal, como vicepresidente a esta chica... Michetti. Gabriela Michetti. Gabriela Michetti. Entonces, ahí nos dimos cuenta que eso era un frente electoral y que el radicalismo, que había sido evidentemente la máquina que había puesto en funcionamiento, porque el macrismo no tenía toda la estructura que tenía el radicalismo en el país, terminamos con un ministerio y sin poder incidir nunca, jamás, en las políticas de gobierno de Macri. Eso no va a volver a ocurrir, y estamos decididos, como dijiste antes vos, de que si esto no va a ser así, y bueno, tendremos que incidirnos, tendremos en todo caso de que plantear una cuestión, y no es ninguna cuestión, te diría, extrema, es sencillamente admitir y reconocernos, los radicales, que quienes somos y de alguna manera reconocemos errores, pero también aciertos en nuestra larga trayectoria política partidaria desde ALEM, bueno, guardar coherencia, tratar alguna vez de ser coherentes en este país. Te quiero preguntar, porque hablo seguido con muchos radicales de historia y de peso, que muchos de ellos coinciden con esta mirada. Con quien nunca he podido hablar, tal vez por su prensa, no lo sé, nunca me ha facilitado, es con Gerardo Morales. ¿Él piensa como vos? ¿O él está más cerca, como algunos radicales dicen, de aparecer para terminar integrando la fórmula con Rodríguez Larreta? No, yo creo que Gerardo va a terminar pautando y de alguna manera allanándose a esta mirada que te estoy exponiendo. Yo creo que él va a preservarse dentro de su provincia, creo, porque lo conozco, no da puntada sin hilo, que cuando invoca la reforma de la Constitución en Jujuy y dice no es para la reelección, yo creo que de alguna manera está planteando esa situación. No creo que le alcance hoy a Morales la posibilidad de tener el sustento que necesita
en un país que es muy grande. Te voy a hacer un chiste por cómo nos conocemos. Dale, algunos dicen que Morales es el más peronista. Es solo un chiste, que no se me enojen tampoco los compañeros peronistas. No, yo creo que vamos a terminar encuadrándonos. Es decir, vos estás, porque la verdad muy interesante tu planteo. Vos estás viendo que el grueso del radicalismo, no digamos todos, porque, bueno, hay radicales, supongo, me parece, como Negri o como el Cornejo, que me parece que están muy, pero muy embanderados con el macrismo. Pero ¿vos creés que el grueso del radicalismo estaría en condiciones de decir, nosotros vamos por la nuestra? Sí, ¿Ah? sí. Hay un solo distrito que es muy especial, que es Córdoba. Sí. Los cordobeses son cordobeses. Okay. Entonces, claro. Para todos, para todos los partidos. Sí, claro, exacto. ¿Está ahí? Ahí es para todos, dijiste muy bien, es para todos, es para el peronismo, sobre todo para el Schiaretti. Sí, no, es para todos. Negri hoy es minoría en Córdoba. Tiene una presencia en los medios que es producto de todo lo que ofrece TN, que es evidentemente el 678 del kirchnerismo. Es decir, y lo mismo pasa con esta televisión, el 5, no me acuerdo cómo es la sigla. C5N. C5N. Sí, que está el gato y que son todas planteos acerca. Es decir, nosotros asistimos, quienes estamos formados políticamente, sabemos leer entre líneas. Yo leo La Nación, que es el diario que leo toda la vida, leí La Nación. Sí. Toda la vida. Ahora, ¿cómo cambió La Nación? Sí, pero sigo leyendo entre líneas. Claro. Sigo leyendo entre líneas, entonces, porque estamos formados. Ahora, yo lo que observo es en mis nietos, en mis hijas, etcétera, que no tienen esa lectura que a lo mejor uno puede tener. Y se vuelcan. Y yo tengo una particularidad. Tengo una hija que es una especie, diríamos, de centro ahí, y tengo otra que creo que está a la izquierda de Quebracho. Entonces, lindas comidas esas. Nos imaginamos los domingos. Son fantásticas. Pero eso tiene que ver también con los medios. Yo muchas veces me pongo a escuchar a TN, Una Vuelta Más, por ejemplo, que es un programa que a mí me gusta ver porque es el horario que yo llego del estudio a las 8 de la noche, etcétera, y lo veo sinceramente cada vez jugando más abiertamente al macrismo. El otro día le dio 1 hora a Macri. 1 hora de televisión abierta a la pucha, es mucho. Está bien, es un expresidente, ¿no? Eso también hay que... Pero vos te das cuenta que es Macri, después Rodríguez Larreta y el Vidal, y Vidal que viene 2, 3, 4 veces al mes. Te voy a decir una cosa, Ricardo. Hace años que soy periodista y cada vez estoy más convencida de buscar los equilibrios, ¿no? Es muy difícil caminar sobre esos equilibrios, porque es muy difícil que quienes están en un extremo o en el otro extremo te den bolilla, para decírtelo en latín. Es muy difícil. Entonces, y Buenos Aires, el famoso AMBA, es el que te lleva todo esto. Yo no sé si si no hay un planteo realmente de fondo. El otro día me decía el diputado Eduardo Tognoli, ¿no? Me dice, estamos tratando, mire, escucha esto, que yo lo pondero su intento, pero fíjate la radiografía del país. Estamos tratando en la Comisión de Transporte de que ya no haya divididos subsidios para el AMBA y subsidios para el interior del país. Está buenísimo que se lo planteen, pero eso es una cosa que debió desde siempre ser así. Sí, lo que pasa es que tenemos un país un tanto distorsionado. Claro. Cuando hablábamos con Alfonsín hace tanto tiempo ya del traslado de la capital federal al frío y al sur, o al sur y al frío, de alguna manera él había visto el fenómeno de Brasilia. Es precisamente porque en nuestro país, distorsionado como está, tenemos concentrado
una enorme cantidad poblacional en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, claro. En Santa Fe y en Córdoba. Vos pensás, yo estoy, como bien sabés, dando Derecho Constitucional en la facultad hace más de 40 años. Y yo señalo de que en 1853, cuando Urquiza gana Caseros, lo que representaba Urquiza en la histórica Constitución del 53 era apenas un 45% de la población, porque un 55% de esa población no participó de la Constitución del 53. Claro. Porque estaba en Buenos Aires, eran los Mitre y eran los Roca. Eso recién empezó en 1860, después de Pavón, acá cerquita, después de la batalla de Pavón. Entonces, cuando les digo a los alumnos que vienen del secundario y que hace 2 años que están o estuvieron padeciendo la pandemia y la virtualidad, te aseguro que es muy difícil, frente a un alumno que viene de la virtualidad y del Zoom, hacerlo partícipe de una clase presencial. Claro. Son monólogos, no hay un feedback, es tremendo lo que está pasando en la universidad con esa situación. Cuando les digo de que en realidad nuestra verdadera constitución es la que se consagró no en 1853 sino en 1860, que en realidad fue la misma, pero que en definitiva fue un acuerdo a partir de esta coincidencia aceptada por el 55% restante. Exacto, pero fíjate que fue Urquiza, fueron los Mitre y los Roca los que pudieron lograr eso en 1860, y la creación de la Corte Suprema en 1860, no había Corte Suprema en la Constitución del 53. Entonces, si se pudo, ¿cómo no vamos a poder? A ver, Ricardo, la última pregunta. ¿Sos optimista? Sí. ¿Sí, pero o sí? No, soy optimista, pero soy optimista, fíjate, te voy a dar un dato que para mí es importante, y voy a hablar de Giovanni Sartori, Giovanni Sartori, del Homo sapiens al Homo videns. Yo creo que hay un problema enorme que estamos transitando, recién hablamos de medios, y el problema es que en vez de pensar y votar en la gente que piensa, que razona, que reflexiona, estamos más pendientes del rostro, de la dentadura, de la imagen, etcétera. Te voy a decir una cosa tremenda, y me hago cargo de lo que digo. Carolina Lozada no podía haber ganado nunca este senador, que es la provincia de Santa Fe, si no hubiera sido tan bonita. Porque empieza a jugar el Homo videns, lo que vemos. Esto lo dijo Sartori, esto lo dijo por la Chicholina en Italia. Y esto lo vemos que aparecen, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de Rosario, periodistas deportivos, que tienen la ventaja de ser conocidos por el público, pero en definitiva, ¿qué piensan? ¿Qué saben? ¿Qué proyecto de país tienen? No lo saben. Ricardo, un placer enorme haberte reencontrado, ¿eh? Igual. Gracias. Un abrazo, querido. A vos. Un abrazo. El doctor Ricardo Terrile, que fue, insisto, junto a la coordinadora, bueno, los acompañantes del doctor Alfonsín, y fue diputado nacional y un hombre de suma importancia. La ley de divorcio no es uno de los mentores, ¿no? Sí. Y también en todo lo que tiene que ver con las reformas del trabajo.